Soy el doctor Jorge Suárez, tirador de amplia trayectoria a nivel regional, nacional e internacional e instructor de tiro por más de 20 años. En esta oportunidad quiero invitarlos a compartir con nosotros la creación de una nueva modalidad denominada tiro dinámico por la IDSC. Bienvenidos a este video promocional de una modalidad deportiva nueva denominada International Defensive Shooting Confederation, IDSC, fundada en Brasil por la Confederación Brasilera de Tiro Defensivo y la cual está orientada fundamentalmente a promover la modalidad de tiro defensivo orientado hacia la realidad latinoamericana. Hemos venido practicando muchas modalidades que han nacido hacia los lados de Estados Unidos y son orientadas a su propia realidad, fundamentalmente referidos a las limitaciones legales que tienen en cuanto a armamento, a capacidad de los cargadores, etcétera, ¿no? Nuestra realidad latinoamericana es completamente diferente, tiene unas condiciones bien particulares, cada país tiene sus propias características, pero la IDSC hizo su mejor esfuerzo para permitir que desde el seno de todos los países latinoamericanos se pueda promover esta nueva modalidad que permite inclusive uso de armas cortas, armas largas, tales como pistolas, revólveres, escopetas, rifles, revólveres pequeños, carabinas y una gran cantidad de armamento orientado a que esta práctica de tiro defensivo es el tiro deportivo, es un deporte. Y como todo deporte es un derecho constitucional que tenemos en toda Latinoamérica y que queremos practicar, hacer ejercicios, esparcimiento, relax y a la vez aprender el uso correcto de las armas de fuego. Continuando con esta explicación de esta modalidad que tiene algunas características diferentes, fundamentalmente se orienta como toda modalidad de tiro defensivo al disparo detrás de cobertura de cualquier tipo de elementos que podamos ubicar que nos coloquen como un obstáculo entre nuestra persona y la de los presuntos agresores. Recordemos que esto viene siendo siempre un deporte, pero que busca simular situaciones de la vida real. Entonces todos los disparos deben ser realizados bajo cobertura, es decir, usted debe tener por lo menos el 50% del torso cubierto al momento de enfrentar estos blancos. Una condición bien diferente, ¿no?, a otras modalidades es referido al cargador. El cargador no tiene limitación en cuanto a la capacidad de cartuchos que pueda tener, puesto que la persona se encuentra con su armamento, con su cargador a su máxima capacidad en la vida diaria, ¿no?, en la calle. Entonces de nada hacemos practicando con menor capacidad, puesto que el peso, las condiciones, inclusive la capacidad de respuesta merman, ¿no? Lo que sí es obligatorio es que exista la recuperación del cargador que dejamos caer en el suelo en caso de alguna recarga que queramos planificar, entendiendo de que son varios agresores que debemos enfrentar. También la cancha puede exigir que haya una recarga y las recargas clásicas que se realizan en las competencias de tiro defensivo a nivel mundial son la recarga de emergencia con la corredera abierta o cuando ya el cargador no tenga municiones, que lo podemos dejar ahí caer en el piso, es la única excepción. Y luego existen las dos recargas que son con retención o con táctica, que las dos, la similitud que poseen es que siempre los cargadores se encuentran bajo control del tirador. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no dejarlo en el suelo? Sencillamente porque si estamos practicando a la vida real, estamos haciendo deporte, pero con una situación que si nos pudiera suceder, yo no debería dejar caer un cargador, porque hay municiones que más adelante voy a poder necesitar. Entonces, elementos fundamentales: cobertura y cargadores. La puntuación. Hay modalidades que debes usar un software computarizado para poder hacer los cálculos en cuanto a operaciones matemáticas un poco más complejas, en las cuales hay transmutaciones y evoluciones de un lado a otro. IDSC eliminó esas problemáticas. Sencillamente los impactos en los blancos se convierten en segundos. Este es un blanco tradicional de IDSC, un blanco oficial, y observen que tiene un área de 0, que son 0 segundos, es decir, si usted impacta en el centro del blanco,
sencillamente no va a tener ningún tipo de penalidad. Va a tener solamente el tiempo de la cancha. Pero si impacta en esta zona, va a tener 2 segundos a ese tiempo. Vean lo importante que IDSC valora la precisión. Más que un deporte, también debe ser la conciencia del uso correcto del arma de fuego que debemos tener, puesto que al momento que estemos en un presunto enfrentamiento, estamos impactando, estamos realizando disparos y debemos tener la certeza de dónde va a caer ese disparo. No es solamente disparar por disparar, sino que sea efectivo estos disparos. Entonces, tenemos la zona 0, que no hay ninguna penalización, la zona 2 más 2, que agrega 2 segundos, y la zona de más 5. Un disparo en esta zona le suma 5 segundos a su tiempo. Estos son puntos por cada blanco. Es decir, si yo tengo un blanco que tengo que hacerle 2 disparos y los hago en la zona de 0 y hago 10 segundos, entonces tengo 10 segundos porque no hay penalización. Pero si tengo los 2 disparos en la zona de más 2, entonces tengo 14 segundos, los 10 del tiempo, y 2 y 2 que son 4, tengo 14 segundos. Y si hago los 2 disparos en la zona de 5, entonces tengo 5 y 5, 10, más los 10 segundos de la cancha, tendría entonces 20 segundos. Y si los fallo, cada impacto fuera del blanco se considera un miss, una falla, y cada blanco fallado amerita una penalización de 10 segundos. Significaría que tendría 20 segundos más 10 segundos del tiempo, 30 segundos si a un blanco no lo impacto. Acuérdense que acá tenemos un cartón, ¿no? Y en la vida real no son cartones, son personas, agresores que pudieran llegar acá. Y repetimos, aunque es una modalidad deportiva, también se permite preparar el subconsciente en el supuesto caso de que haya hacer uso correcto del arma de fuego. Entonces la precisión, la seguridad de tener el control del arma y efectuar el disparo adecuado, tal vez no a la misma velocidad que otras modalidades, pero siendo preciso, porque ya les expliqué con un ejemplo numérico cuán estricto es IDSC en comparación a la precisión que deben tener a los blancos. Otra característica importante en cuanto a la precisión es que si el blanco toca una zona, supóngase que el impacto está entre 0 y 2, pero tocó un poquitico la zona de 0, no se le da la zona de 0, sino se le da la zona de más 2. ¿Por qué? Porque para que valga completamente en 0, debe estar dentro del 0. No puede estar tocando, sino tiene que estar completamente 0. Y si estuviese en la mitad, no está completamente dentro del 0, sino que se le aplica la penalización de 2 segundos. Esto es producto de la importancia que le da la Confederación Internacional de Tiro Defensivo, o conocido como tiro dinámico, a la precisión que debe tener todo tirador hacia los blancos. Asimismo, como IDSC exige el uso de equipo de defensa, fundas de defensa, nada de fundas extendidas solo para competencia, sino todo el equipamiento que se pueda utilizar para que pudiéramos salir tranquilamente. Por eso ustedes me ven con un pequeño chaleco que me cubre, me da la característica de porte oculto del arma y de los cargadores. Entonces, igualmente, al momento de la competencia, de anotar las puntuaciones, se validan todas las armas cortas de calibre 9 milímetros superior en una sola división, que es Hard Pistol, HP. Calibres inferiores a 9 milímetros, que es un aspecto bien interesante, se agrupan en otra modalidad que es Soft Pistol o pistola suave. En este caso, agruparía a personas que tengan una pistola 380, un revólver de pequeño calibre, un calibre 22, 5.35, cualquier tipo de calibre que sea inferior al 9 milímetros. Pero todos los que están en 9 milímetros, es decir, 9 milímetros, 40 y 45, están en una sola división que es Hard Pistol. Eso hace más sencillo de que todas las personas estén en una misma condición. Bien, para ya entrar en acción, vamos a hacer una explicación de una pequeña cancha que acabo de armar con instrumentos bien sencillos, los portablancos, los blancos oficiales, unos barriles o pipas, o según sea, digamos que conocido en cada país.
y al armamento respectivo. Importante la protección de vista y de oído que toda persona debe tener. La demostración de esta cancha es la siguiente. Estamos en cobertura. Inmediatamente al salir por el lado izquierdo observamos un primer blanco que debe ser impactado con 2 disparos. Luego un segundo que de igual forma todos los disparos de los blancos deben tener mínimo 2. Luego atrás observan un pepper que debe caer, que es el metálico amarillo que está al final. Y un blanco que también debe tener 2 impactos. Todos esos 3 papeles, 3 cartones y un metálico deben ser abatidos por el lado izquierdo de la barricada. Luego posteriormente la condición de la cancha establece que el blanco que está a la derecha, que está saliendo, debe ser impactado en movimiento. Entonces el tirador, mientras se desplaza de una posición a otra, debe efectuarle 2 disparos a este blanco. Al llegar a la cobertura se sale hacia la derecha y observa la que tiene un blanco primero que debe enfrentar y un blanco que termina la cancha. Con esto se practica la prioridad táctica y disparos en movimiento, precisión y metálicos. Voy a hacer esta demostración práctica paso a paso para que observen en qué se trata esta modalidad con respecto a los blancos y la puntuación, que es el aspecto más importante y característico. A la señal, la posición de inicio, separado de la barricada a distancia de brazo, al timer, cuando suena, desenfunda el tirador, ¿verdad? Y efectúa 2 disparos al primer blanco. Ve el blanco, 2, luego el siguiente, tiene que mantener la cobertura. El blanco vaya agarrando su posición. El popper que se encuentra al final debe caer y el siguiente blanco de igual forma debe tener 2 impactos para contar. Inmediatamente, manteniendo el dedo fuera del disparador, me comienzo a desplazar y en movimiento efectúo 2 disparos a este blanco. 1, 2. Al llegar a la posición en cobertura, de igual forma, efectúo 2 disparos y al siguiente que enfrente. Entonces, luego de finalizar la cancha, se puntean los blancos. Los blancos, como bien sabemos, hay 3 zonas: 0, más 2 y más 5. Deben haber 2 impactos mínimos. 2 impactos en 0, no hay penalización. 2 impactos en 0. 2 impactos en 0 y el pepper popper abatido, ¿ok? Como aspecto fundamental que debe caer. Si no cayó, sencillamente no hubo hay el miss. Aquí tenemos los 2 disparos en la zona de 0 y finalmente los últimos disparos que están acá, tenemos 2 aquí en la zona de 0 y finaliza este de 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que el blanco, todos los blancos que fueron impactados en 0, el tiempo que se va a contar es el tiempo del timer. Ahorita voy a pasar la cancha a una velocidad bastante alta a los efectos de que veamos la diferencia en cuanto a la precisión. ¿Okay? Acuérdense que se puede repetir también los blancos, pero voy a ir como en el punto de la velocidad. Okay. El tirador está preparado. Listo. Esta primera demostración, en la cual lo que hice fue disparar con mucha rapidez sin importar mucho la precisión. Hice 13 disparos en un total de 5,43 como quedó registrado. Pero ahora voy a ver los blancos. Entonces veamos. Aquí, como este tocó la zona de 2, se le da la mayor. 2 y 5, este blanco me suma 7 segundos. Aquí me suma 2 segundos. El pepper, al ser abatido, no suma nada. Acá tenemos 4 segundos, porque hay 2 disparos en la zona de 2. El blanco que era en movimiento está en 0 y este blanco acá está en 5 más 5 y el otro está en 0. Entonces yo sumo por penalizaciones. Tenemos 7 y 2, 9 y 4, 13 y 5, 18 segundos. Más los 5,43 que hice de la cancha, el tiempo de la cancha 1 me dio 23,43 segundos. Vean la importancia de mantener una buena precisión
en el sistema de puntuación de la IDSC, y no solamente disparar sin apuntar y por adrenalina, sino hacer un uso consciente de ese disparo y que sea efectivo, que neutralice, que impacte hacia donde vamos a hacer. Ahora voy a hacer otra demostración con un poco de menos velocidad, mejorando la precisión. Para finalizar la actividad práctica que quiero efectuar como demostración del tiro dinámico IDSC, ahora voy a bajar la velocidad y voy a concentrarme en la precisión. No significa que lo vaya a hacer muy lento, sino que voy a buscar allá esa precisión. Inclusive pudiera hasta repetir el blanco, pero si lo apunto bien, hago todos mis ejercicios de tiro, la técnica correcta, no debería estar repitiendo, pero las cosas pasan. Entonces, adelante. El tirador está preparado. Listo. Finalmente, luego de haber hecho esta segunda cancha con menos velocidad, pero buscando impactar en los blancos, pues procedemos a puntuar. El tiempo del timer fue 10:23. Impactos en 0, en 0. El pepper popper abatido en 0. Dos impactos en 0. El de movimiento, 2 impactos en 0. 0. Y finalizamos 0. Entonces significa que no hubo penalización. 0 penalización. El tiempo total fue 10,23 segundos. Obviamente, este tiempo de la cancha número 2 es mucho mejor que la cancha número 1, que lo hice rápido sin estar apuntando, sino sacando un poco más el instinto, pero el instinto solo en la calle no necesariamente nos ayuda. Hay canchas que sí se buscan hacer para aumentar esa rapidez y ese instinto, ¿no? Pero hay que entender que cuando la persona tiene un arma, y en este caso la tenemos como deporte, pero al momento de tener que utilizarla en la vida real, es necesario que tengamos conciencia de que nuestros impactos deben caer al objetivo en el cual procedemos a neutralizar. Esa es la intención de la IDSC, International Defensive Shooting Confederation, o como la conocemos al español como tiro dinámico. Siendo una modalidad de tiro defensivo, se le colocó un calificativo diferente a los efectos de buscar unas nuevas condiciones. Hay un reglamento, tiene todas sus condiciones, hay que leerlo, no es nada muy amplio, son 98 ítems que van claramente identificados. Hace mucho énfasis en las normas de seguridad con las armas de fuego, que es lo principal que toda persona debe controlar al momento de adentrarse en una modalidad deportiva. La demostración práctica se da a entender claramente la importancia que es la precisión en nuestra cancha de alta velocidad, de un total de 23,43 segundos, mientras que en otra cancha, haciéndolo pausado, fluido, pero apuntando, tomando en consideración los elementos de precisión, se tuvo 10:23. Hay una diferencia de 13 segundos, lo cual es insalvable en una competencia de este tipo, porque que gana el que tenga menos tiempo, y generalmente, por experiencia en otras competencias, gana la persona por muy pocos segundos, hasta milésimas de segundo. La International Defensive Shooting Confederation es, bajo mi criterio, una modalidad que promueve entonces el uso correcto de las armas de fuego para la defensa personal, pero como una modalidad deportiva. Es una modalidad deportiva no olímpica, ninguna de las modalidades de tiro con pistola, llámese combate, práctico, defensivo, NDA, posee las características de tiro olímpico, si no se consideran como tiro no olímpico, pero es realizado por personas que tenemos nuestros armamentos debidamente permisados, nos inscribimos en los entes respectivos y venimos a practicar. He estado particularmente dando cursos, asistiendo en competencias en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, y me olvidan, entre otros países. Y de verdad, esta modalidad nos va a permitir crecer. Crecer primeramente como latinoamericanos, porque vamos a tener nuestra propia
modalidad que la cual podemos inclusive, porque lo establece el mismo reglamento, podemos irla mejorando a nuestras condiciones y adaptando a nuestra propia legislación en cada país. Países donde no se puede disparar 9 milímetros, disparo 380, países que no me permiten cargadores extendidos, hay una prohibición para ello. Entonces cada quien pues se adapta o adecua el reglamento de la IDSC a su orientación y a su realidad en su país. Y con esto, pues, esperamos vernos este año, Dios mediante, en el primer campeonato latinoamericano de tiro dinámico. Muchas gracias por su atención y espero que se unan a la IDSC. Para terminar, les damos la cordial bienvenida a esta apasionante modalidad de tiro dinámico defensivo a la comunidad de Latinoamérica, invitándolos a unirse a esta apasionante disciplina que agrupa a público en general, tiradores y es especial para ser desarrollada por clubes de tiro y academias de seguridad. Bienvenidos al Tiro Dinámico IDSC.